La envidia me corroe y no soporto verte brillar. Segabel era la hija mayor de una familia humilde donde su padre ahogaba las penas en alcohol. Debido a esta adicción, todos los ingresos familiares prácticamente se esfumaban. Con el pasar de los años, un familiar materno, viendo la penosa situación en la que se encontraban, les ayudó para que se trasladaran a la capital. Les ofreció un semisótano donde tener un nuevo comienzo. El lugar dejaba un poco que desear, pero no había nada que no pudiera arreglarse con las manos amorosas de una buena madre de familia. Segabel decía que la envidia es una enfermedad y que solo el que vive con esa enfermedad sabe lo que se siente. A veces la envidia se confunde con los celos. La envidia es un sentimiento en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, ya sea bienes, cosas tangibles o cualidades innatas que la otra persona goza y ella no posee. Es un sentimiento de tristeza que nos hace sentir desagradados por el bien ajeno. La sola idea de pensar que otro tenga algo que nosotros deseamos nos genera aprensión por no llegar a poder comprender el porqué de esta supuesta injusticia que se siente. Esta emoción devastadora hace que nuestro sistema inmune se debilite, ocasionándonos fatiga, temblores, mareos, mala circulación, infecciones respiratorias y sobre todo la ansiedad que ésta nos provoca. Con el paso del tiempo y la ayuda de familiares, en esta ocasión paternos, Segabel y su familia, con mucho esfuerzo, lograron participar de una economía más saneada. Este aspecto hizo entrar a personas nuevas en su vida, donde conoció a un familiar con el que compartía bisabuela paterna, que en sus tiempos se dedicaba a la brujería. Ambos familiares comenzaron una relación de amistad, donde la vida les había unido en la soledad que ambas sentían, aprendiendo la una de la otra. Pasó el tiempo y formaron un cuarteto con otros dos amigos que estaban en las mismas condiciones y con los mismos sentires. Pasaron los años y ambas relaciones se fortificaron llegando al matrimonio. Con el paso del tiempo salió a la luz el secreto mejor guardado por Segabel. Ella siempre estuvo enamorada del marido de la otra, llevándole a comportarse de una manera ruin con su amiga. Era un amor intangible al que la vida le castigaba viéndole prácticamente todos los días. Y en su sentimiento de despecho y resentimiento le hacían humillar a su familiar, con chismes, cotilleos y mentiras para enemistarla con sus más allegados y familiares, para así quedar ella favorecida personal y económicamente. La envidia es una emoción que hace padecer tanto al envidioso como a la víctima. Las personas envidiosas son muy competitivas, celebran y critican los fallos de su víctima e incluso minimizan e imitan los logros de estas. Su mente es tan sádica que le dedican el 80% de su tiempo a las mentiras, chismes y cotilleos. Y todo esto hacía que la baja autoestima de Segabel creciera desmesuradamente. Y junto con su amargura, la hizo vivir una insatisfacción continua por todo lo que le rodeaba a lo largo de su vida. Y para ser sincera, pienso en parte como Segabel. No es fácil para quien padece de envidia vivir con un sentimiento de indignación, fastidio, irritabilidad, pesar, melancolía, exasperación, furia, descontento y resentimiento generado por lo que no posee.
Deciros que en los casos más graves, cuando se experimenta esta emoción negativa, puede llevarnos a casos patológicos como la ira, que en su extremo se convierte en violencia y odio, y en su parte más destructiva y sin control puede llegar hasta el asesinato. Segabel llegó un momento en su vida donde tuvo que soportar que ese familiar tan odiado recibiera una cantidad de dinero. No podía soportar que esa persona a la que tanto odiaba tuviera la persona que ella amaba y encima la vida la beneficiara económicamente, por lo que se encargó de tergiversar todos los hechos. Un día la madre de Segabel visitó su hogar y en una de las conversaciones que mantenían entre ambas salió el tema del beneficio que le aportó a su familiar la vida. Sin pensarlo, y en un ataque de rabia y celos, Segabel se hizo con un arma del armario expositor de caza de su marido y salió en busca de su odio personificado. Su madre intentaba calmarla sin resultados, insistiéndole que deparara en su actitud, diciéndole que ella era una mujer con éxito, puesto que tenía un marido muy bueno, que la amaba y le aportaba todo tipo de comodidad en su hogar. Segabel salió de su casa y, sumida en un estado de ira, comenzó a recorrer los lugares alrededor de su casa para la caza de su ansiada presa. Su amiga, ante la llamada de aviso, buscó un lugar para esconderse, pero sin éxito, preguntándose al mismo tiempo cuál fue el detonante para que todo esto sucediera. El hijo y el marido de Segabel siguieron sus pasos ante la insistencia de la madre, dándole por fin alcance, mientras su marido intentaba convencerla que desistiera de su actitud, preguntándole con verdadera desesperación qué era lo que la estaba sucediendo. El padre de Segabel, al que había sido requerido su alma para los rituales satánicos que su propia hija organizaba, apuntaba con rabia a la cabeza de la víctima. Este alma desencarnada estaba hastiado y cansado de todos los trabajos a los que su hija le había sometido, viendo en esta la oportunidad de ponerles fin. Abrió el arma, sacó las balas, arrojándolas sobre el pecho de la víctima, al mismo tiempo que se escuchaba la frase: «Te perdono la vida». La envidia es negativa y mala, es una emoción que no deberíamos sentir y cuando la sentimos no la deberíamos manifestar. Y en el peor de los casos la negamos, la disimulamos o mentimos respecto a tenerla. Es un pecado capital que procuramos esconder. Todo esto nos lleva a un terreno disfuncional porque deseamos ser mejores que la otra persona. La prosperidad del otro es un dolor lacerante. Nuestro inconsciente guarda las programaciones heredadas de nuestros ancestros, además de las nuestras propias. Y ante un hecho igual o parecido en nuestra vida, no resuelto por nuestros ancestros o por nosotros mismos, salta el automático. El inconsciente no entiende de conflictos reales o imaginarios y siempre vive en tiempo presente. Y cuando no resolvemos a nivel mental, el cuerpo se encarga de ello. Segabel padeció de las enfermedades de Crohn y del corazón. La enfermedad de Crohn es un cúmulo de miedo, angustia y malestar por quedarse atrapada en la palabra debería. El sistema autoinmune ataca al intestino, provocando la inflamación. Este síntoma es la consecuencia de situaciones muy sucias, bajas, desagradables, cochinas y despreciables, vividas desde hace mucho tiempo en el ámbito familiar, relacionado con el padre y en algunas ocasiones con el mundo laboral.
Las personas que se sienten traicionadas también entran en esta condición, debido a la gran guarrada que recibieron en sus vidas y que sienten que son despreciables e impotentes. Por lo que esconden sus miedos y malestares al no sentirse a la altura de lo que los demás esperan de ellos. El corazón es el motor que hace circular la alegría en la vida. Las grandes situaciones de tristeza mantenidas en el tiempo son los síntomas de la enfermedad que vendrá a resolver el conflicto relacionado con la casa, el hogar y la familia que está afectando al corazón. Las emociones no vienen para quedarse, sino que vienen para decirnos algo y ayudarnos. Cuando el inconsciente encuentra una programación que dice «no soy merecedor de eso», crea un conflicto de bloqueo, ya que el consciente sí quiere eso que está viendo. Cuando dos partes de nosotros están tirando en direcciones opuestas, no podemos centrarnos para atraer y crear nuestra realidad. Y es porque el inconsciente, que lo sabe todo, le hace la guerra al consciente. El inconsciente sabe que todos somos una unidad, no existe separación entre personas, todos somos en definitiva una gran familia, todos formamos parte de una misma unidad, la humanidad. Y la humanidad no es más que un conjunto de almas encarnadas en distintos cuerpos que experimentan en la universidad de la Tierra, que buscan crecer, adaptarse, evolucionar y, por supuesto, ser felices. Al final, todos buscamos llegar al mismo punto, a lo más profundo de nuestro ser, a la realización, al amor, para despertar al Dios que somos y llevamos dentro. Todos estamos involucrados en un mismo proyecto, un proyecto que depende de nosotros y donde todos ponemos, seamos o no conscientes de ello, nuestro pequeño granito de arena. Si todos somos uno, esto significa que cuando alguien sufre, aunque sea a nivel sutil, sufrimos todos. Y cuando alguien muere de hambre, es asesinado, humillado o envidiado, es toda la humanidad quien sufre las consecuencias de ello. Al contrario, cuando alguien es feliz, esa felicidad también repercute sobre el conjunto, mientras que si alguien es premiado, es reconocido o es amado, los beneficios que de ello se derivan repercuten potencialmente en todos nosotros también. Aunque habitemos en cuerpos distintos, a efectos prácticos no hay separación entre personas. Por tanto, maltrata al prójimo y te estarás maltratando a ti mismo. Ama al prójimo y te estarás amando a ti mismo. Es una idea que nos cuesta entender y mucho más aplicar a nuestro día a día. No obstante, llevarla a la práctica es sumamente sencillo. Al fin de cuentas, todo se resume a simples dichos populares como «haz bien y no mires a quién», «no hagas a los demás aquello que no quieras que te hagan a ti» o «trata al prójimo tal y como quieres ser tratado tú». Todos somos gotas individuales del mismo océano, gotas cuyas acciones y pensamientos se transmiten hasta el último rincón del universo para cambiarlo todo. Todos formamos parte de la energía universal que conforma el todo. Y es allí de donde venimos, y es allí donde iremos a parar cuando despertemos. Muchas gracias por dedicarme tu tiempo y recibe un abrazo de luz.